Bienvenidos, familia de Iglesia Amistad. Es una bendición tenerlos a todos ustedes en la nueva serie de Camino a la Recuperación. Mi nombre es Arturo Vargas, pastor de Iglesia Amistad. Y bueno, el día de hoy empezamos con el primer principio de esta serie específicamente para grupos pequeños. ¿Algún día has ido a esos lugares donde se llevan a cabo los juegos? Los niños están jugando, tienen una pantalla, le echan sus monedas y empiezan a jugar. ¿Alguna vez has ido a uno de esos lugares y hay un juego que se llama guacamole? Así se llama el juego. Entonces tomas el juego, le echas tu moneda, tiene un mazo, un marro, un martillo, y le pegas a uno de estos animalitos que salen, y entonces le pegas al animalito, el animalito se va para abajo, pero después aparece otro, le vuelves a pegar y se vuelve a meter y aparece otro, y el juego se trata de tratar de que cada vez que aparezcan estos animalitos, pues pegarles, y el que más gana el que más le pega a esos animalitos, ¿verdad? Creo que este juego nos ilustra muy bien la situación de la vida, la situación de nuestra vida. ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos estado batallando con un problema que regresa y nunca terminamos, nunca lo vencemos, nunca podemos ser finalmente libres. Creo que este juego refleja muy bien la lucha del ser humano. La lucha del ser humano porque constantemente estamos teniendo los mismos problemas. Estamos teniendo problemas financieros, estamos constantemente teniendo problemas matrimoniales, constantemente estamos teniendo ese complejo que sale en nuestras vidas que no quisiéramos que estuviera, pero que ahí está el complejo. Constantemente estamos batallando con miedos, con inseguridades. Buscamos en un libro, buscamos en una plática de superación personal, vamos con algún terapista, hacemos muchas cosas tratando nosotros de encontrar pues la solución para finalmente vencer ese problema. Pero resulta que cuando le damos fuerte a un problema, por acá sale otro y luego regresa al otro y luego regresa al otro. Y por más que nosotros queremos salir adelante, pues simplemente no podemos. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la causa de esos problemas? ¿Por qué es que continúan las cosas? Bueno, déjame decirte por qué. Bueno, pues porque nosotros estamos jugando a ser Dios. Estamos nosotros jugando a ser Dios. Esta es la vieja tentación que Satanás le puso a Adán y a Eva. Cuando comas de este fruto, vas a ser como Dios. Vas a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Es decir, tú vas a decidir lo que es el bien y tú vas a decidir lo que es el mal. Mira esta escritura que, aunque esta escritura proféticamente se refiere a Satanás, pero mira la raíz de esto. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 2. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Muchas veces nosotros actuamos de esta forma. Estamos nosotros jugando a ser Dios. Pastor Arturo, ¿cuándo es que yo juego a ser Dios? Déjame responderte a esta pregunta. Cuando Dios te dice que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, sino que hacemos lo que nosotros queremos hacer, eso es jugar a ser Dios. Le estamos diciendo a Dios, Dios, yo sé que tienes un plan. Yo sé que eso es lo que tú quieres que yo haga, pero hay algo mucho mejor que voy a hacer. Yo voy a decidir sobre mi propia vida. ¿Alguna vez Dios te ha llamado la atención acerca de algún problema que tienes? ¿Alguna vez Dios ha hablado acerca de tu relación matrimonial? ¿Alguna vez has tenido alguna adicción, algún hábito en tu vida que has querido dejar y que ya Dios te ha dicho lo que debes de hacer, pero simplemente no lo has querido hacer? Bueno, pues te tengo noticias. Eso se llama jugar a ser Dios. Yo mando sobre mi propia vida. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Si tú te has dado cuenta del común denominador de tus problemas, puede ser que cambiaste de domicilio, puede ser que cambiaste de ciudad, puede ser que cambiaste de relaciones, puede ser que cambiaste de trabajo, puede ser que ya no eres el mismo jovencito de antes. Las cosas han cambiado. Pero te das cuenta de lo siguiente, que el común denominador de tus problemas eres tú. Eres tú. Soy yo. El común denominador de mis problemas soy yo. Y este es el gran
problema. De ahí iniciamos. Yo soy el que está presente en todos mis problemas y ocasiono que constantemente se repitan y se repitan y se repitan. Tal vez he echado la culpa a alguien más por los problemas que yo tengo, pero la realidad de las cosas es que el único que ha estado envuelto en todos estos problemas soy yo. Vamos a mirar la primera bienaventuranza, ya que estamos estudiando el Sermón del Monte, aquel sermón que Jesús compartió. Vamos a mirar cuál es el primer paso a alcanzar la felicidad, la libertad, la sanidad de nuestras vidas. Dice la Escritura así en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Me encanta este verso. Este verso dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso quiere decir que nadie va a entrar al cielo con orgullo. Si alguien tiene un orgullo tan grande que dice, no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo creo que debo de hacer, esa persona dice, no va a llegar al reino de los cielos, porque nadie entra al cielo si no reconoce su necesidad de Dios. Tenemos que preguntar al texto bíblico, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Tenemos que buscar qué significa el ser pobre en espíritu, porque no está hablando de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual. Déjame definírtelo así. Ser pobre espiritualmente es reconocer que soy incapaz yo de cambiar. Pobre en espíritu es aquel que dice, por mí mismo yo no puedo cambiar. Mi fuerza de voluntad no es suficiente. Mis deseos no es suficiente. Yo por mí mismo no puedo cambiar. El primer paso para la felicidad en ese bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos van a mirar el reino de Dios. Bienaventurados el pobre en espíritu, porque cuando el pobre en espíritu reconoce, yo no puedo cambiar por sí mismo, entonces busco a Dios. Por eso el primer principio de Celebremos la Recuperación, te lo voy a recordar, dice así: admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Esto es lo que precisamente estuve explicando en el primer sermón de esta serie. Si tú no has escuchado el primer sermón, entonces tienes que ir y escuchar el primer sermón. Hazle pausa a este video y ve a la aplicación de Iglesia Amistad y te espero de regreso. Ve a la aplicación, escucha ese sermón para que puedas entender este principio que acabo de compartir. Admitir que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Bienaventurado el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que es incapaz, que reconoce su incapacidad de cambiar. Por eso el principio dice, yo admito, yo reconozco, yo no puedo cambiar. El problema está en mí. Y déjame leerte el versículo de Santiago capítulo 4, versículo 6, porque este versículo es importante para nosotros, para entender por qué es importante que nosotros podamos reconocer. Cuando yo reconozco mi incapacidad de cambiar, cuando yo reconozco mi incapacidad de poder sanar la herida emocional o el complejo que tengo o la adicción, el hábito que he estado cargando por muchos años, eso requiere de humildad. Eso no es fácil. La humildad es una actitud que tenemos en nuestro interior que reconoce, yo no puedo cambiar. El orgulloso piensa, yo puedo resolverlo, yo puedo cambiarlo, yo no necesito la ayuda. Pero el humilde reconoce su incapacidad de poder cambiar. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios se opone a los orgullosos. Es decir, Dios tiene un pleito contra los orgullosos. ¿Por qué? Porque el orgulloso no cree que hay Dios, no cree que necesita de Dios. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia es el poder que yo necesito para cambiar. Dios me ofrece a mí su gracia cuando yo soy humilde. Pero para yo ser humilde, yo necesito admitir mi incapacidad. Admito que no tengo el poder para cambiar mi vida. Admito que mi vida está en desorden. Admito que el común denominador de mis problemas soy yo. Admito que yo soy el gran problema. Déjame explicarte.
¿Cuáles son algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para admitir nuestra necesidad de Dios? Déjame darte 4 o 5 cosas. Número 1, primero, tenemos que admitir que somos pecadores. Escúchame, ponme mucha atención. Es fácil mirar el pecado de las demás personas. Es bien fácil mirar a nuestro alrededor y ver el mundo y mirar lo pecador que es el mundo, la maldad que es el mundo. El gran problema es mirar que dentro de nosotros está el pecado, que dentro de nosotros está la maldad. Que no voy a disculparme, no voy a excusarme, no voy a hacerme la víctima de nadie. Que si alguien, que si el problema viene de alguien, viene de mí. Yo soy pecador. De ahí comienza todo. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque admito que no tengo el poder para cambiar mi vida. Admito que no puedo hacerlo. El problema soy definitivamente yo. Para admitir esta confesión, para hacer esta confesión, ¿sabes de qué se requiere? De mucha humildad. De mucha humildad. De ser una persona humilde y reconocer nuestra incapacidad de cambiar. Número 2, necesitamos admitir que nuestros secretos nos enferman. Nuestros secretos nos enferman. Escúchame, todos hemos pecado, pero estos pecados, estas adicciones, estos complejos, estas heridas que tenemos en nuestras vidas se hacen más grandes cuando nosotros escondemos las heridas, las adicciones o el pecado. Cuando nosotros escondemos este tipo de cosas, es cuando estas cosas nos llegan a esclavizar a nosotros. Si tú escondes una herida emocional por muchos años, un trauma emocional por muchos años, si tú no lo sacas, si tú no lo puedes confesar, ese pecado, esa herida, esa adicción que hemos estado ocultando de las personas a nuestro alrededor, ellos no se dan cuenta de la adicción que tengo, pero yo sí me doy cuenta, eso se está haciendo cada día más grande y más grande y más grande. Por eso en Iglesia Amistad decimos, y en Celebremos la Recuperación decimos, que nosotros estamos tan enfermos como la cantidad de secretos que nosotros tenemos. Si yo guardo muchos secretos, estoy muy enfermo. Tengo que admitir que estos secretos me están a mí enfermando. Están trayendo más problemas. Déjame hacerte esta pregunta. ¿De qué problema has estado huyendo? ¿De qué adicción no has querido librarte? ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo? Que continúa y no simplemente no lo has querido resolver. Número 3. El número 3 diría así. Admite que el orgullo y el miedo me impiden avanzar. Tengo que admitir que es el orgullo y es el miedo que tengo que me impiden avanzar. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 10. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Cuál fue el primer miedo que Adán mostró cuando él se supo desnudo? Cuando él se supo que estaba expuesto completamente. ¿Sabes cuál fue? El miedo al rechazo. El miedo a estar expuesto de tal forma que me vean y me reconozcan tal como soy, que prefiero entonces esconderme. Por eso el verso dice, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Este es un comportamiento que los seres humanos tenemos. Cuando hemos hecho algo que no deberíamos de hacer, tenemos la tendencia a esconderlo, a ocultarlo. Nuestros secretos nos están enfermando a nosotros mismos. Es el síndrome de la cucaracha. ¿Alguna vez has llegado a una casa? Prendes la luz y la cucaracha sale volando a los lugares más oscuros de la casa. Así somos con nosotros. Cuando nos pasa a nosotros, cuando miramos la luz, salimos corriendo y queremos ocultarnos. No queremos que la gente nos observe y nos vea porque nos miramos mal. Pero tú y yo sabemos que entre más nosotros estamos ocultando ese tipo de situaciones, estas heridas, estos complejos, estas adicciones, estas cosas tienen más control sobre nuestras vidas. Y tenemos que aceptar que no han sido las otras personas las que me hacen hacer así.
Hay gente que dice, no, ves que mira, yo soy así porque me sucedió esto, porque tuve un padre abusador, porque tuve una madre que me abandonó, porque me sucedió esto, me pasó esto otro. Y entiendo que ese evento pudo haber sido muy doloroso y muy traumático para tu vida. De ahí lo entiendo. Pero desde ese momento hasta acá, tú y yo decidimos reaccionar como queremos reaccionar. Cuando yo reconozco que son los secretos los que me están matando, entonces estoy reconociendo lo siguiente, que yo soy el problema. Que no fue alguien más el que me dañó a mí, sino que yo permití que esa persona me dañara una vez y después de ahí yo he continuado con esta actitud, con este comportamiento, con esta forma de vida. No es la culpa de los demás, es mi culpa. Dejo a un lado ese sentirme la víctima de mi vida y empiezo a tomar responsabilidades por mi vida. Ya no le voy a echar la culpa a mi padre que me abandonó, a mi madre que me abusó, al tío, al primo, a la persona que tomó ventaja de mí. Ya no le voy a echar la culpa a ellos. Hicieron mal, por supuesto que hicieron mal. Y fue doloroso, fue muy doloroso. Pero una vez que sucedió ese evento, todos nosotros tenemos la habilidad de reaccionar como nosotros queremos reaccionar. Podemos ocultar eso que nos ha pasado y dejar que eso nos siga teniendo prisioneros, o simplemente confesarlo y admitirlo. Ese secreto me está matando. Ese secreto no lo quiero seguir guardando. Tengo que quitarme esta gran peso de encima. ¿Alguna vez has estado en algún lugar donde tal vez alguien cuenta algún chiste y se empiezan a reír y la risa es contagiosa? Todo el mundo se empieza a reír, ¿no? Así mismo sucede cuando quitamos estas cargas. Cuando yo quito esta carga de mis hombros y la comparto con los demás, mi carga se hace más ligera. No es que ya no tengo una carga, es que simplemente es más ligera. ¿Por qué? Porque la compartí. Porque pude confesar los secretos que estaban matando mi corazón. Hace un tiempo atrás, me acuerdo haber percibido algunos malos olores de mi refrigerador. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez has decidido limpiar tu refrigerador y te encuentras con algunos malos olores? Eso es una verdad, pero déjame decirte esto. Hay veces no percibimos los malos olores, pero eso no quiere decir que lo que está dentro del refrigerador no está echado a perder. Hay algunas cosas que pueden estar en el refrigerador que no huelen mal, pero que de todas maneras están echados a perder. Y este es mi punto. Muchos de nosotros podríamos pensar, es que mi adicción, mi herida, mi problema todavía no huele tan mal. Pero eso no significa que no está echado a perder. Eso no significa que no está podrido. A veces si esperamos a que empecemos a oler, entonces tal vez para muchos de nosotros puede ser ya demasiado tarde. Tenemos que venir con nosotros mismos, venir hacia nosotros mismos y ser honestos. Ser honestos. Todos y cada uno de nosotros pensamos que, que vamos a salir de esta situación por nosotros mismos. Lo hemos hecho y nos ha traído muchos grandes problemas. La recuperación no es solamente para los más pecadores, para los que huelen mal. La recuperación, ¿sabes de quién es? Para todos aquellos que hemos jugado a ser Dios y que la hemos regado en nuestras vidas bien feo, que nos hemos lastimado, que nos hemos herido. Para ellos es la recuperación. Es decir, la recuperación es para los pecadores. Y ahí yo me encuentro. Y espero que si tú puedas reconocer tu condición, también puedas entonces decir, la recuperación es para mí. No solamente es para aquellos que se han portado muy mal, es para todas las personas. Tal vez tenga que preguntarte, ¿qué has utilizado? ¿Qué hemos utilizado nosotros para poder sanar heridas, librarnos de complejos y cambiar nuestras adicciones? ¿Qué hemos utilizado? Escribí una lista. Astrología. Hemos ido a que nos hagan una limpia de cristales, terapias, conferencias, nos pasamos de fiesta en fiesta, vamos a seminarios de motivación, leemos libros, hacemos un montón de cosas, pero nunca probamos a Dios. ¿No sabes lo que te estoy invitando? Si tú quieres salir de esas heridas, de esos complejos y de esas adicciones, te invito a que pruebes a Dios. Prueba a Dios. Él puede cambiar tu vida. Si hemos probado de muchas otras cosas, ¿por qué no darle ahora una oportunidad a Dios y ver si Él puede cambiar nuestras vidas? Hay otras tres cosas más que necesito compartirte acerca de admitir. Necesitamos admitir que no podemos controlarnos a nosotros mismos.
Necesitamos admitir que no podemos controlar a los demás y necesitamos admitir que no puedes controlar tus problemas. No podemos, simplemente. Son varias confesiones que estamos haciendo en este primer principio para poder reconocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza espiritual. Escúchame lo que te quiero decir. Tú y yo podemos hacer todas las dietas del mundo para bajar de peso. Tú y yo podemos tomarnos toda la medicina del mundo para calmar nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra depresión. Tú y yo podemos tratar de resolver nuestros problemas con cosas físicas. Queremos resolver nuestros problemas espirituales con cosas físicas y así no funciona. Puedes tomarte todas las pastillas que tú quieras, puedes tomar e ingerir todo el alcohol que tú quieras, puedes tomar toda la droga que tú quieras, pero escúchame, no te va a quitar el dolor. Y no te lo va a quitar, ¿sabes por qué? Porque ese es un problema mucho más grande que lo que tú y yo miramos en el exterior. Eso es un problema espiritual. Por eso la bienaventuranza, Jesús tenía completa razón. Bienaventurado el pobre en espíritu. Porque de ellos son los que van a alcanzar el reino de Dios. Ellos son los que van a entrar al reino de Dios. Ellos son los que van a poder mirar a Dios. Porque esos pobres en espíritu hemos reconocido nuestra condición. Y en base a nuestra condición, entonces le pedimos ayuda a Dios. ¿Qué puedes hacer en base a este mensaje? Déjame decirte dos cosas que puedes hacer. Primero, pedirle a Dios que te ayude. Pídele a Dios ayuda. Dice 2 Corintios 1:9. De hecho, esperábamos morir, dice el apóstol Pablo. Esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Tomemos un poquitito este verso, muy interesante. Esperábamos morir. Pablo dice, yo estaba muerto. Yo no tenía forma de salvarme a mí mismo. Porque si Pablo hubiera dicho, yo estaba enfermo, entonces él siempre podría tomarse una pastillita para sanarse o una terapia para salir de eso. Pero Pablo reconoce su incapacidad, simplemente no puede hacer nada. Porque eso es importante. Jesús no vino por los enfermos. Jesús vino a salvar a los que estábamos muertos espiritualmente. Un muerto espiritualmente simplemente no puede hacer nada por sí mismo. Pablo dice, yo reconozco que estaba muerto. Segundo, entonces dice, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Eso es importante, ¿no? Dejo de confiar en mí mismo, es decir, dejo de jugar a ser Dios y dice, y aprendimos a confiar en Dios. Señor, pongo tu confianza en ti. Y Pablo termina rematando este verso diciendo, quien resucita a los muertos. Confío en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único que puede cambiar una crucifixión en una resurrección. Todo lo demás te puede haber fallado. Los libros, las conversaciones, las terapias, todas esas cosas te pueden haber fallado. Pero escúchame, Dios es un especialista que cuando las cosas se ven mal, Dios es un especialista para tomar esa crucifixión y cambiarla en una resurrección. El principio que estamos aprendiendo, recuerda, admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Confesar, admitir significa confesar. Señor, ese es mi problema. Pídele ayuda a Dios. Y la segunda cosa que tienes que hacer, muy importante, aceptar con humildad la ayuda de otros. Y aquí voy a terminar. Aceptar con humildad la ayuda de otros. Dios nos enseña, regálame tu atención, Dios nos enseña que es imposible tu restauración. A menos, es imposible tu restauración hacerla por nosotros mismos. La restauración es posible en comunidad, en familia. Dios nos ha creado de tal forma que por mí mismo yo no me puedo arreglar. Yo ya lo intenté. Yo ya jugué a ser Dios. Yo creí que siguiendo mis propias reglas y mandamientos iba a poder salir de mis problemas. Pero aquel juego del guacamole me mostraba que aunque le pegaba un problema, salía otro por acá y al rato regresaba este mismo problema y volvía a regresar el otro problema y no podía yo salir adelante. Yo por mí mismo no puedo arreglarme. Yo necesito tener la suficiente humildad
para pedir ayuda a alguien más. Para pedir ayuda a alguien más. Y para muchos de nosotros va a ser salir de nuestra zona segura. Porque tenemos a las personas con las que ya les hemos mandado nuestra imagen. Mira, escúchame. El deseo tan fuerte que nosotros tenemos de controlar la imagen que estamos enviando a las otras personas puede ser el mayor obstáculo que tú tengas para tu recuperación. Porque muchos de nosotros queremos hacer recuperación con nuestros amigos, con el esposo, con la esposa. Pero ya sabemos, ya nosotros hemos aprendido cómo controlarlos a ellos. Ya sabemos la imagen que les hemos dado. Con ellos ya no funciona. Tengo que salir de mi zona segura y venir con alguien más y aceptar la ayuda de otra persona. Otra persona que no necesita ser perfecta. Simplemente necesita ir un paso adelante de mí. Por eso, este siguiente punto de aceptar con humildad la ayuda de otros se requiere de mucha humildad. Requiere que dejemos a un lado nuestro orgullo de pensar, yo puedo salir por mí mismo. Y entonces requiere de que yo pueda aceptar que otras personas pueden ayudarme. A veces tenemos la tendencia de mirar hacia abajo a las personas. En este momento vamos a mirarlas no hacia arriba. Todos estamos en el mismo lugar. Todos estamos en el mismo lugar. Mira esta escritura. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y lloren los unos por los otros para que sean sanados. Escucha bien. Confiesen los pecados unos a los otros para que sean sanados. Entonces, la sanidad comienza cuando revelas tus sentimientos. La recuperación empieza cuando expresamos nuestros sentimientos. Si yo expreso mis sentimientos, si yo expreso a Dios como estoy, si yo admito, si yo reconozco mi problema, requiere de humildad. Al ser humilde, tengo acceso a la gracia que Dios me da, que es el poder que yo necesito para cambiar. Si tú y yo queremos salir de la negación, yo no tengo nada, yo no tengo ningún problema. Si tú quieres salir de esa negación, necesitas dar el paso de reconocer con honestidad dónde estamos, cuál es nuestra condición. No tengas miedo de lo que los demás piensan de ti. Ese es el deseo de controlar a los demás, de controlar lo que ellos demás piensan de mí. No tengas miedo de tus propios sentimientos. Simplemente confiésalos. Simplemente abre tu corazón. El primer paso, tal vez para muchos de nosotros, es el más difícil. Pero es un paso que requiere de mucha humildad. Pero la humildad te dará acceso a la gracia y al poder de Dios para cambiar. Este es el libro que estamos estudiando. Cómo ir de la negación a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder que necesitamos para cambiar. Allí en su grupo pequeño, vamos a separarnos entre hombres en un lado, mujeres en otro lado. Y entonces vamos a tener algunas preguntas. Y entre esos grupos nos sentamos, discutimos y hablamos. Vamos a estar cerca de seres humanos, que como tú y como yo, nadie es perfecto en el grupo pequeño. Nadie es perfecto. Nadie tiene la vida arreglada. Nadie saca 10 en todos los exámenes. Nadie es perfecto. Entonces, vamos a abrirnos, vamos a ser honestos, vamos a admitir cuál es nuestra condición. Porque bienaventurado, los pobres en espíritu son bienaventurados. Y esos son los que alcanzamos la gloria, el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en otra enseñanza más de camino a la recuperación. Que tengan un buen tiempo estos grupos pequeños. Hasta pronto.